Bueno, hoy día vamos a continuar con el estudio de Isaías, así que acompáñenme al libro de Isaías, al capítulo 64. Y estamos para acabar este libro ya. Son 66 capítulos y es fácil recordarlo porque la Biblia en su totalidad tiene 66 libros e Isaías tiene 66 capítulos. Estaba revisando desde cuándo estamos enseñando el libro de Isaías y lo estamos enseñando desde finales de octubre, principios de noviembre desde el 2017. Un poco más de 1 año y 3 meses. Así que hoy día vamos a ver el capítulo 64. Vamos a ver qué nos tiene preparado el Señor esta noche. Isaías 64. Oramos para empezar. Señor, estamos ante ti, postrados para aprender tu palabra. Nos reunimos para aprender más de ti, para conocerte más, para experimentarte a ti, Señor. Queremos, Señor, que nos reveles hoy tu voluntad, que nos muestre más de ti y sobre todo que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que nos transforme, que nos ayude a salir como un reflejo tuyo. Padre, te suplicamos que nos transformes a tu imagen. Queremos ser como tú. Y sabemos que por medio de tu Espíritu lo podemos llegar a hacer. Te pedimos que hagas esa obra esta noche, Señor, y que derrames tu Espíritu sobre todos nosotros. Y que me uses a mí, Señor, que seas tú hablando a través de mí. Despójame de mí para toitito, que seas tú al 100% hablando esta noche, Señor. Aquí tus siervos estamos escuchando, te pedimos que hables esta noche, Señor. Amén. Isaías 64. Recordemos que el capítulo de ayer, o la semana pasada, perdón, el capítulo 63, fue un capítulo en el cual se habló proféticamente de la venida del Señor, pero en la última sección que no se tocó la semana pasada, el pueblo de Israel empieza a clamar al Señor. Empieza a clamar porque el pueblo de Israel está sufriendo juicio por su pecado. Y el pueblo de Israel ante el juicio del Señor empieza a clamar. Así que quiero que retrocedamos un capítulo, en el capítulo 63, y leamos lo que Isaías, en representación de él y del pueblo, está orando, clama al Señor en el versículo 15. Veamos lo que dice Isaías en el versículo 15, clamando al Señor. Empieza el versículo así: Tú que estás en el cielo, en tu santa y gloriosa morada, míranos desde allí, fíjate en nosotros. ¿Dónde está tu amor y tu poder? ¿Dónde está tu entrañable compasión y piedad para con nosotros? ¿Acaso se han agotado? Tú, Señor, eres nuestro Padre. Aunque Abraham nos ignore e Israel no nos reconozca, tú eres nuestro Padre. Tu nombre siempre ha sido Redentor nuestro. ¿Por qué, Señor, nos has apartado de tus caminos? ¿Por qué has endurecido nuestro corazón para que no te honremos? Por amor a tus siervos y por las tribus de tu heredad, vuélvete a nosotros. Muy poco tiempo tu santo pueblo estuvo en posesión de tu santuario, pero ahora nuestros enemigos lo han pisoteado. Hemos llegado a ser como aquellos de los que nunca fuiste, Señor, como aquellos sobre los cuales nunca fue invocado tu nombre. Isaías está clamando por el pueblo y está clamando también él. Y algo hermoso del pueblo de Israel es que en sus oraciones, y eso lo vamos a ver siempre en los profetas y en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel y los profetas como Daniel, como Isaías, nunca claman y se identifican como individuos, sino siempre cuando oran al Señor se identifican como una nación. Nunca desconectan su persona de la nación a la cual están perteneciendo, en ese caso Israel. Es por eso que Isaías siempre habla como en plural, siempre se refiere Señor, tú, y siempre se refiere como él, parte del pueblo. Y está clamando y le dice al Señor, tú míranos desde arriba. Está implorando, está pidiendo misericordia al Señor, porque sabe que el juicio ha llegado sobre ellos, sabe que el pueblo de Israel se ha alejado del Señor y por consecuencia viene juicio. Y es por eso que Isaías está clamando hacia el Señor. Pero ahora entramos al capítulo que nos compete, que es el 64. Y ustedes deben recordar que en la Biblia los capítulos se han puesto muchos años después. Así que en la Biblia no hay versículos o capítulos que dividan. Así que esta es una continuación de la oración de Isaías en el capítulo 63. Miren lo que dice Isaías en el capítulo 64, versículo 1 al 3. Continúa su oración. E Isaías dice así: ¿Cómo quisiera que rasgaras los cielos y bajaras,
que los montes se derritieran ante ti como ante un fuego abrasador que todo lo funde, como un fuego que hace hervir el agua. Así tu nombre sería reconocido por tus enemigos y las naciones temblarían en tu presencia. Cuando tú descendiste e hiciste maravillas que nunca imaginamos, los montes temblaron ante ti. Aquí Isaías empieza su clamor, pero ya no es míranos desde allá arriba, sino ahora es, Señor, cómo quisiera que desgarraras los cielos y que bajaras, que los montes se derritieran ante tu presencia, que las naciones temblaran ante ti y te reconocieran. Tú lo hiciste anteriormente y los montes temblaron ante ti. Isaías empieza a clamar al Señor y apela o cuenta o pide al Señor que Él descienda y baje. Y le dice, como tú lo hiciste en la antigüedad, como tú lo hiciste y los montes temblaron ante ti. ¿Y cuándo es que Isaías, o a qué es lo que Isaías, o a qué tiempos Isaías se refiere al decir, en tiempos pasados los montes temblaron ante ti? Recordemos que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, guiado por Moisés. Y cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios llama a Moisés al monte Sinaí para establecer su pacto. Pero le dice a Moisés, tú vas a venir al monte y yo voy a bajar y voy a descender ese monte y voy a hablar contigo. Y el pueblo tiene que estar reunido y ellos te van a escuchar a ti hablando conmigo. Y así van a saber que yo te envié porque voy a establecer mi pacto. Y esto lo podemos ver en Éxodo, en Éxodo en el capítulo 19, se los voy a leer. En Éxodo en el capítulo 19, en los versículos 17 al 20, nos narra esto. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego y el humo subía de un horno y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido de la bocina iba en aumento y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre, y Moisés subió. O sea, en el tiempo de Éxodo, Dios descendió y los montes temblaron. El pueblo de Israel escuchó la voz de Dios, que era como una bocina, como trueno. Y más adelante, leyendo Éxodo, nos damos cuenta que el pueblo de Israel se asusta y le dice a Moisés, Moisés, ahora que el Señor te habla a ti, nosotros ya no queremos formar parte de esto. Que Él te hable a ti, nosotros te vamos a creer. Porque la presencia de Dios infundía en ellos temor. Y ahora Isaías, ¿qué es lo que desea? Que Dios vuelva a bajar así. Por eso es que le dice, Señor, ¿cómo quiero yo que tú desgarres los cielos, que tú bajes? Que los montes tiemblen y que las naciones te reconozcan y tiemblan ante ti. Cuando nosotros vemos en la historia lo que sucede, vemos que en cierta forma Dios sí bajó del cielo y se manifestó. ¿Cuándo sucedió? Cuando Jesucristo vino a este mundo. Por eso es que Juan en el Evangelio, en el versículo 1, ¿qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose a Jesús. Y más adelante en el versículo 14, Juan vuelve a decir, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En cierta forma, este clamor de Isaías se cumple con la venida de Cristo. Porque sí, Dios se hace hombre y desciende a la tierra y viene a morar con nosotros. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de morir por nosotros, en lugar de nosotros, ser sepultado y resucitar. Y es por eso que en su primera venida, cuando nosotros estuvimos enseñando o estudiando el libro de Isaías, pero en el capítulo 9, es que Isaías profetiza y dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y sobre su nombre será consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías ya había profetizado que el Mesías vendría. Isaías ahora está clamando que el Señor desgarre los cielos y Él baje. En cierto sentido, esto ya se cumplió en una parte, porque Dios mismo se hizo hombre y vino para morir por nosotros y resucitar. Y es a Él al quien servimos hoy en día. Pero por otra parte, esto está por cumplirse más adelante. Y quiero que me acompañen a Apocalipsis, al último libro de la Biblia, al capítulo 19, versículos 11 al 16. Porque lo que Isaías está clamando es, Señor, rasga los cielos, desciende, que los montes se derritan ante ti. Y en cierta forma eso va a suceder cuando Jesús venga en su segunda venida.
Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. El versículo 11 del capítulo 19 dice así: Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían 2 llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía ojos que parecían 2 llamas de fuego, y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nosotros sabemos por lo que está escrito en Apocalipsis que el Señor en su segunda venida va a plasmar por completo este clamor de Isaías. Isaías quiere que el Señor rasgue los cielos y descienda y que se estremezca la tierra. Bueno, en un futuro, personalmente pienso no muy lejano, el Señor va a volver. Y va a volver ya no como un cordero, sino como un león. Hoy día hemos cantado el león de Judá. Sí, el Señor vino como cordero. Como Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en su segunda venida el Señor ya no va a venir para cargar sobre él nuestros pecados, sino va a venir para juzgar a la humanidad por sus pecados. Entonces el clamor de Isaías se va a cumplir y las naciones van a reconocer que Jesús es el Señor. Este capítulo 19 de Apocalipsis nos narra que Jesús va a gobernar a las naciones con cetro de hierro. Por fin el Señor va a gobernar. Y ese es el clamor de Isaías. El clamor de Isaías es ante Dios porque el pueblo se ha alejado mucho de él. El pueblo de Israel está en pecado, ve que las naciones están alejadas de Dios, adoran otros dioses, pero él sabe que cuando el Señor venga, todos se van a someter ante él. Y esto es muy, muy lindo, pero también muy importante que nosotros entendamos. El Señor vino en su primera venida como cordero, pero va a volver en su segunda como un león, para juzgar a las naciones y juzgar al mundo por su pecado. Y este párrafo, o estos pequeños 3 versículos que estamos viendo en Isaías, nos deja cosas claras que nosotros, o enseñanzas claras que nosotros tenemos que ver. Primero, que si nosotros no hemos puesto nuestra confianza en Jesús como nuestro Señor y Salvador, lamentablemente cuando Jesús venga en su segunda venida, el juicio va a caer sobre nosotros. Porque nosotros sabemos que Jesús sí vino para morir por nosotros. Y si tú pones tu confianza en Él, si tú le entregas tu vida, tus pecados van a ser perdonados, porque Él ya los pagó por ti. Pero si tú esperas a que Jesús venga en su segunda venida, el juicio de Dios va a caer sobre ti. Porque no hay nadie que haya cargado tus pecados. Vamos a ver más adelante en este capítulo que en verdad nuestra justicia queda en nada. Pero Dios vino para cargar sobre Él el castigo que nosotros merecemos. Entonces, si uno no ha puesto su confianza en Cristo hoy día, si Cristo viene mañana como león, lamentablemente el juicio va a caer sobre ti. Pero si tú pones tu confianza en Cristo hoy, el juicio de Dios que tú mereces va a caer sobre Jesús. Y eso es muy importante que nosotros entendamos. No solamente para nosotros, sino también para las personas a las cuales compartimos nuestra fe. Otra cosa importante que tenemos que aprender de este pasaje o de estos versículos es que en toda la historia el remanente del Señor siempre ha anhelado la venida de Él. Siempre a través de la historia el remanente fiel a Dios siempre ha anhelado la venida del Señor. Acá vemos a un Isaías que pertenece a un pueblo que se ha alejado mucho de Dios. Pero Isaías anhela que el Señor desgarre los cielos y baje. Isaías anhela que el Señor venga. Y eso es algo que siempre hemos visto en la historia de la iglesia, en la historia de la cristiandad, en la historia de aquellos que sirven al Dios de la Biblia, como un deseo plasmado. Siempre las personas que sirven al Señor y que están firmes en Él, siempre anhelan que Él venga. Nunca es, bueno, ojalá que el Señor no venga, que tarde su venida. Si no es todo lo contrario, siempre es que el Señor venga ya. ¿Por qué? Porque son conscientes de que el mundo que los rodea está alejado de Él. Y al ver tanta maldad, al ver tanto pecado, ¿qué es lo que hacen? Señor, por favor, ven ya. Anhelo que venga, Señor, y que juzgues tú al mundo,
porque ya no aguanto el pecado que veo alrededor. Isaías no aguantaba tanta maldad. Isaías sabía que las naciones le daban la espalda. Isaías sabía que su pueblo le daba la espalda, aunque él anhelaba que su pueblo se arrepintiera, y es por eso que está clamando a él. Pero él anhela que el Señor venga. Es más, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, miren lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice: por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo lo que le dice a Timoteo es: a mí me está reservada una corona de justicia. Y esa corona de justicia no solamente es para mí, sino para todos aquellos que aman la venida del Señor. Si tú amas la venida del Señor, si tú anhelas la venida del Señor, hay una corona especial para ti. Porque el Señor lo que quiere y transforma en nosotros es ese anhelo para que Él venga. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy es si realmente anhelamos la venida del Señor. Si realmente nuestra vista está puesta en Él. Porque algo importante que tenemos que recordar es esto: cuando nuestros ojos están puestos en el mundo, lo más probable es que nos distraigamos y empezamos a desarrollarnos en el mundo, vivir en el mundo, enamorarnos del mundo. Pero cuando nosotros están puestos en el Señor, al ver tanta belleza, al ver tanta bondad, de todas maneras vamos a anhelar que el Señor venga ya, porque queremos estar con Él. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros... La semana pasada, una de las preguntas que Jaime dejó para cuando estudiamos Isaías 63 era: ¿cuál es tu historia con Dios? Si habías tenido historias recientes con el Señor. Y Jaime dijo que eso no valía para historias que teníamos con el Señor antiguas. Ok, yo tengo una historia con el Señor que contar, pero es antigua. Decía: no, esa historia ya caducó, tiene que estar en una historia nueva. Pero cuando nosotros empezamos a vivir confiando en el Señor, siguiéndolo a Él, escuchándolo a Él, buscando su consejo y su voluntad, vamos a tener automáticamente una historia por contar. ¿Por qué? Porque nuestra vida va a ser una aventura con Él. Nuestra vida no va a ser: el mundo me enseña que tengo que hacer tal, cual cosa, y me convierto en un ratón del mundo. Que todos los días se levanta, se va a trabajar, come, viene a su celular y se vuelve a dormir. Y así todos los días. Pero cuando empiezas a vivir para el Señor, para servirlo a Él y escucharlo a Él, cambia tu perspectiva por completo. Porque ya no es tu voluntad, sino es la voluntad del Señor la que te mueve. Y es ahí cuando anhelas más su venida. Porque al experimentarlo tanto y al experimentar tanto el dolor que ves en el mundo, anhelas que Él esté contigo, anhelas que Él venga. Y eso es algo muy importante que Isaías tiene bien claro. Isaías anhela que el Señor venga y reine. Y ese debe ser nuestro deseo. Brian ha publicado en Facebook, y estamos siguiendo muchos de nosotros, espero que todos, la lectura de la Biblia en 2 años. Y para los que seguimos la lectura de la Biblia en 2 años, sabemos que la semana pasada estuvimos leyendo Mateo. Y en Mateo, en el capítulo 25, se nos hablan ciertas parábolas. Y todas esas parábolas tienen que ver también con velar y esperar. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos. Todas esas parábolas, ¿de qué nos hablan? En lo principal es que el Señor quiere que nosotros velemos. Y en la de los talentos, por ejemplo, nos habla de los dones o talentos que nosotros tenemos. Y si los estamos utilizando para nuestra gloria o para su gloria. Y cuando estamos haciéndolo para su gloria, estamos en cierta forma también velando, porque estamos utilizando los dones que el Señor nos ha dado para Él, sabiendo que en cualquier momento Él viene. Y el Señor nos dice: velad. Y esa debe ser una actitud que cada uno de nosotros tenemos que tener. El Señor quiere que velemos porque sabemos que en cualquier momento el Señor puede volver. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida hoy si el Señor viniera mañana? Tenemos que ponernos a pensar eso. Isaías anhela que el Señor venga. Isaías sabe que Él está bien con Dios, que Él está haciendo su voluntad y anhela que Él venga. Si nosotros vamos a estar haciendo su voluntad y experimentando esa aventura, también vamos a anhelar que el Señor venga. Así que tenemos que examinar nuestra vida. Y si no estamos viviendo esa aventura con el Señor y estamos enamorados más bien del mundo, arrepentirnos y empezar a buscar la voluntad del Señor y su gloria. Porque es lo que el Señor anhela de nosotros. Y es lo que vemos plasmado en la oración de Isaías acá. Isaías sigue hablándole al Señor. Acompáñenme al versículo 4 de Isaías 64.
Isaías le sigue hablando al Señor. Isaías empieza diciéndole: Señor, cómo quisiera que rasgaras los cielos, descendieras, los montes se derritieran ante tu presencia, las naciones te reconocieran y temieran ante ti, como lo hiciste antes. Y en el versículo 4 sigue hablando y dice: nunca antes hubo oídos que lo oyeran, ni ojos que lo vieran, ni nadie supo de un Dios que, como tú, actuara en favor de aquellos que en Él confían. Tú has salido al encuentro de los que practican la justicia con alegría, y de los que se acuerdan de ti y siguen tus enseñanzas. Pero te enojas si pecamos y no dejamos de pecar. ¿Acaso podremos alcanzar la salvación? Y otras versiones de la Biblia lo dicen de otra forma, porque el versículo 4 empieza diciendo: nunca antes hubo oídos que lo oyeran. Pero otras versiones lo dejan más claro y dice: desde los principios de la creación, nunca antes hubo oídos que lo oyeran, ni ojos que lo vieran, ni nadie supo de un Dios aparte de ti, que como tú actuara en favor de aquellos que en Él o en ti esperan. Lo que Isaías está diciendo acá bien claro es: no hay nadie como tú, Señor. No existe Dios que alguien pueda creer que sea como tú. Tú eres un Dios que actúa y siempre está buscando a aquellos que en ti esperan. Y eso es muy importante, porque Isaías está diciendo: Dios se acerca a aquellos que en Él esperan. Eso significa que Dios quiere que Dios nos busca a través de que lo esperamos a Él. O sea, Dios quiere que esperemos en Él. ¿Y qué significa esperar en el Señor? ¿Qué significa esperar en el Señor? Significa descansar en Él, confiar en Él, buscar su voluntad. Y es lo que hablamos en los versículos anteriores. Cuando nosotros empezamos a experimentar una relación con el Señor todos los días, buscando su voluntad, va a haber muchas veces en las cuales estamos orando por alguna situación y el Señor capaz va a responder rápido. Pero también va a haber situaciones en las que nosotros le estamos pidiendo al Señor: Señor, quiero esta dirección, quiero saber qué hacer. No sé a dónde ir, Señor. No sé qué decisión tomar. Las dos parecen buenas, pero yo no quiero mi voluntad, sino la tuya. ¿Y el Señor qué te va a decir? Espera. Mis pensamientos son más altos que los tuyos y mis caminos también. Yo lo que quiero es que confíes en mí. Espera. Yo te voy a decir el momento indicado. Pero ¿cuál es el problema? Que vivimos en un mundo que todo lo quiere ya, que todo lo quiere rápido. Estamos acostumbrados a que todas las cosas nos lo den al toque. Hoy día en la mañana salí a comprar unos remedios y fui a la botica. Voy y habían 3 personas en la cola. Estuve parado un ratito, no aguanté, me fui a otra botica. Igual había gente en la otra botica y también estaba con una cara, porque todo el mundo juega a la tinca, juega todo ese tipo de cosas, y los viejitos estaban ahí con su esto. Y yo estaba desesperado. No habían pasado ni 5 minutos. Pero es que ya me acostumbré a una vida en la que todo me lo dan al toque. Pero con Dios no es así. Dios quiere formar en nosotros a seres pacientes. Quiere ayudarnos a que nosotros aprendamos a descansar en Él. Y para aprender a descansar en Él, muchas veces el Señor nos va a decir: espera, confía en mí, descansa en mí. Y eso es doloroso muchas veces, porque nosotros queremos las cosas ya. Nosotros queremos que el Señor nos responda ahorita, pero así no es Dios. Isaías lo deja bien claro. Isaías dice: Dios es un Dios que está a favor de los que en Él esperan, que los que Él confían en Él. También, nuevamente, cuando hemos estado haciendo la lectura de la Biblia en 2 años, y eso es bacán, porque eso me muestra a mí lo mucho que eso me está ayudando, porque me ayuda a meditar día tras día en la palabra de Dios constantemente, con las preguntas que vamos resolviendo. Y en la lectura de la Biblia en 2 años, estuvimos en Génesis. Aún seguimos en Génesis. Y en Génesis vimos la historia de Abraham y Sara. ¿Qué sucede con Abraham? Dios le promete descendencia. Abraham: bueno, Señor, bacán, feliz. Pasa un montón de años y no hay descendencia. Abraham tenía que esperar en el Señor. ¿Pero qué sucede? Sara le dice: oye, Abraham, ya pasaron un montón de años. Y el Señor no responde. ¿Qué ha pasado? No, seguro quiere que lo ayudemos. Y le presenta a Agar. Y Abraham, feliz y contento, dice: ok, voy a tener un hijo. Y tiene un hijo con Agar. Pero no era la voluntad del Señor. El Señor le había dicho: yo te voy a dar la descendencia. Abraham tenía que esperar en el Señor. Abraham, ¿qué hizo? Lo quiso hacer a su manera y en su tiempo. Es más, cuando Ismael nace, pasan muchos años
hasta que Dios le habla y le dice que le va a dar Isaac. O sea, ni siquiera es que Abraham se equivocó e inmediatamente Dios le habló y le dijo, hiciste mal, yo te voy a dar Isaac ahorita. No, pasaron muchos años más de 10 años. Ismael ya era grande. Isaac de ahí viene. Y las consecuencias de la desobediencia de Abraham por no esperar en el Señor fueron grandes. Primero la destrucción familiar, porque hubo problemas entre Sara y Agar. Hubo problemas entre Ismael y Isaac. Es más, Abraham tiene que botar a Agar de la casa. Y Agar se tiene que ir sola. Dios la bendice en cierta manera y le dice, yo te voy a cuidar. Pero todo ese sufrimiento y toda esa división que se causa simplemente porque Abraham no esperó en el Señor. No esperó en Él. Él quiso hacer las cosas a su manera y a su tiempo. Y es igual con nosotros. Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a esperar y a confiar en Él. Y busquemos su voluntad y su consejo. Y no tomemos las decisiones apresuradamente, sino según su voluntad y según su dirección. Eso es lo que el Señor quiere. Y depende de nosotros si lo hacemos. Porque las consecuencias de eso van a ser grandes. El apóstol Pablo cita este versículo 64:4, lo cita cuando le está hablando a la iglesia de Corintios. Como ustedes sabrán, la iglesia de Corintios era una iglesia bien desordenada, con muchos problemas. Y en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo les habla. Ok, yo a ustedes les hablo como personas inmaduras, pero si hay personas a las cuales les hablo cosas maduras, cosas misteriosas de Dios, y cita este versículo, el versículo que dice, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Pablo cita este versículo. Dios tiene preparadas cosas absolutamente desconocidas o misteriosas para nosotros, que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pero va a depender de si queremos esperar en Él y confiar en Él, como dice Pablo, y amarlo a Él, o si vamos a querer hacer las cosas según nuestra voluntad. Pero si tú quieres hacer las cosas según la voluntad de Dios, las cosas que te esperas van a ser asombrosas. Entonces, ¿qué decisión tomamos? ¿Vivimos una vida según nuestros pensamientos, según nuestras metas, según nuestra voluntad, o según la voluntad y la dirección del Señor? Yo siempre voy a tomar la dirección del Señor y siempre su voluntad. Muchas veces va a ser duro, porque muchas veces las personas que están a tu alrededor te van a decir, ok, no tienes que hacer algo, ok, no tienes que hacer esto ya, o no, ok, tienes que tomar una decisión rápido, pero capaz el Señor te está diciendo espera, y vas a sentir la presión, pero ahí va a depender de si tú tomas la decisión correcta, guiada por el Señor, o si tomas la decisión según tu carne. Eso es lo que va a depender. Isaías sigue hablando en el versículo 5 y termina diciendo, pero te enojas si pecamos, dice Isaías en el versículo 5. Y el sentido es, pero te enojas si pecamos y seguimos pecando. ¿Por qué? Porque acordémonos que el contexto de todos estos capítulos es que el pueblo de Israel está recibiendo juicio por su desobediencia. E Isaías lo que quiere dejarle claro a Dios al decirle esto es, pero tú te enojas si nosotros pecamos y continuamos pecando. ¿Cómo hallaremos salvación así? Ellos saben que están en rebeldía. Él sí está clamando al Señor, está pidiéndole que baje, está pidiéndole al Señor misericordia, dirección, porque Él es grandioso. Porque para los que en Él esperan, sí hay dirección y sí hay bendición. Pero Él dice, pero estamos en pecado. ¿Cómo vamos a hallar salvación? Dice Isaías. Miren lo que sigue diciendo en el versículo 6, capítulo 64, versículo 6. Isaías dice, todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Ya no hay nadie que invoque tu nombre, ni que se despierte y busque tu apoyo. Por eso nos diste la espalda y nos dejaste caer en poder de nuestras maldades. El versículo 6 es un versículo bien conocido. Es un versículo que muchas veces se utiliza en el evangelismo, que nos habla de que todos estamos llenos de impureza, que todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia.
Y el lenguaje que acá se utiliza, el lenguaje que está utilizando Isaías es un lenguaje bien grotesco, bien sucio, porque el trapo de inmundicia quiere decir el trapo de una mujer con menstruación. Y en la Biblia siempre vemos que nosotros estamos vestidos con la justicia. La justicia se ve como nuestras ropas. Y lo que Isaías está diciendo, nuestras justicias son como esos trapos llenos de sangre de menstruación. Eso es lo que está diciendo Isaías. Así es nuestra justicia delante de Dios. Es más, cuando enseñamos Zacarías, en el capítulo 3, Zacarías tiene una visión y ve al sumo sacerdote Josué delante del trono de Dios y discutiendo con Satanás. Y ve las ropas del sumo sacerdote Josué y también sus ropas estaban llenas pero de excremento. Y el Señor las tiene que vestir, esas ropas, cambiarle esas ropas y ponerle unas ropas blancas. Porque la justicia de Josué era así. E Isaías está diciendo lo mismo. Nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Son como trapos llenos de sangre. Pero nosotros sabemos que por medio de la fe en Cristo, nuestra justicia no vale nada. Pero cuando ponemos en Él nuestra confianza, su justicia es atribuida a nuestra cuenta. Y esas ropas llenas de sangre que tenemos nosotros son cambiadas por ropas blancas. Ropas de justicia, no la nuestra, sino la de Cristo. Y Isaías está reconociendo eso, que su justicia es como un trapo de inmundicia, que es algo asqueroso. Es más, cuando nosotros estudiamos Mateo, en la lectura de la Biblia en 2 años, y lo repito muchas veces porque es algo que los animo a todos a participar. Si ustedes no están participando de eso, los animo. Empiecen, júntense en grupos pequeños. Hay varios grupos que nos estamos reuniendo para estudiar las preguntas y los capítulos que se están desarrollando las semanas. En Mateo 22 hay una parábola que el Señor le da a las personas que están oyendo, que es bien bonita. Esta parábola en Mateo 22 habla de un rey que va a celebrar las bodas de su hijo y manda a sus siervos a que traigan invitados. Y pasan muchas cosas porque la gente lo rechaza. Pero llega un momento en que él dice a los siervos, traigan a todos los que encuentren en el camino, tráiganlos a todos. Y todos vienen. Y cuando están en las bodas, el rey se está paseando, pero ve a uno de ellos, de los invitados, que no está vestido para la boda. Y él le dice, hey, ¿por qué no estás vestido tú para la boda? Y nos dice la parábola que él enmudeció. Y el rey, ¿qué hace? Lo tira a las tinieblas de arriba, de afuera, donde será el llanto y crujir de dientes. Y este personaje nos habla de algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. En la antigüedad, cuando alguien o un rey hacía una fiesta de bodas, cuando venían los invitados, ellos mismos vestían a los invitados. O sea, los invitados eran vestidos por aquellos que lo invitaban. Pero esa persona entró sin ser vestida por aquel que lo había invitado. Y eso nos habla de aquellas personas que quieren entrar a la presencia del Señor, pero por su justicia, no por la justicia de Cristo. No sé si me dejo entender. Cuando nosotros venimos delante de Dios con nuestras buenas obras, con nuestra justicia, ¿cómo ve Dios nuestra justicia? Como un trapo de inmundicia. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, en Él nos cambia con nuevas ropas. Y cuando entramos a su presencia ya no estamos con esas ropas de inmundicia, sino estamos puestos con su justicia de Él. Y así es donde vamos a poder entrar. Eso es muy importante que nosotros lo recordamos. Y otra de las cosas que vemos acá, triste, es que Isaías, miren lo que dice, Isaías dice, ya no hay nadie que invoque tu nombre, dice Isaías, ni que se despierte y busque tu apoyo. Por eso nos diste la espalda y nos dejaste caer en poder de nuestras maldades. Miren qué triste para Isaías debe haber sido, ¿no? Isaías le está diciendo acá, ya no hay nadie que busque tu apoyo. No hay nadie que quiera clamar a ti. No hay nadie que se levante y clame a ti. Y eso lo vemos repetidamente. En Ezequiel también Dios le habla a Ezequiel y dice, no hay nadie que se haya podido parar en la brecha e interceder por el pueblo. Y eso es algo bien triste. Isaías está viviendo en un mundo en que cada vez se aleja más de Dios y que ya no lo buscan para nada. Y todo este capítulo que nosotros estamos viendo es un capítulo en el cual Isaías, ¿qué está haciendo? Está orando. Y nosotros estamos viviendo en un mundo que cada vez más se aleja del Señor. Cada vez más rechaza a Dios. Cada vez más estamos llegando a este punto en el cual Isaías dice, ya no hay nadie que invoque tu nombre.
cada vez somos menos. Pero el peligro de nosotros es que podemos estar llegando a vivir como la gente del mundo. Y también viviendo vidas en las cuales nos levantamos y ya no invocamos el nombre de Dios. Vivimos vidas en las cuales sí somos cristianos, sí venimos a la iglesia el fin de semana, pero nuestro día a día no buscamos al Señor, no invocamos su nombre. Isaías vive en un pueblo así, un pueblo que ha sido elegido por Dios, pero la gente le ha dado la espalda a Dios. Y es importante que nosotros veamos la situación actual en el mundo y digamos, ok, el mundo ya no clama a ti, pero yo sí voy a clamar a ti. Yo sí voy a buscar tu nombre. Yo sí voy a buscar tu dirección. Yo sí voy a clamar. Y la semana antepasada, en el periodo de oración, en el tiempo que tenemos los viernes, cité lo que dice Santiago. Santiago dice, ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden por sus propios deseos. Dios lo que quiere es que nosotros le pidamos a Él, que nosotros oremos por nuestra nación, que nosotros busquemos su rostro. ¿Qué es lo que está haciendo Isaías acá? Orando por él y por su nación. Se está identificando con su nación. Es igual nosotros. Debemos tener el ejemplo de Isaías y orar no solamente por nosotros, no solamente soy yo, sino también por los que nos rodean, por nuestra nación. Eso es lo que Isaías está mostrando acá también, que es muy importante y también muy triste ver la realidad del pueblo de Israel. Continuemos, versículos 8. Isaías sigue hablando. Leamos los versículos 8 hasta el final. Isaías dice, pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, y tú eres quien nos da forma. Todos nosotros somos obras de tus manos. No te enojes demasiado, Señor, ni tengas presente nuestra iniquidad todo el tiempo. Toma en cuenta que todos nosotros somos tu pueblo. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, y Jerusalén es un páramo. La casa de nuestro santuario, que era nuestro orgullo, y fue donde te alababan nuestros padres, ha sido consumida por el fuego. Todo lo que nos era más valioso ha sido destruido. Y viendo todo esto, Señor, ¿te quedarás sin hacer nada? ¿Guardarás silencio y nos humillarás al extremo? Aquí Isaías sigue clamando. Isaías está apelando ahora a que ellos son la creación de Dios. No simplemente ellos como seres humanos son la creación de Dios, sino también como pueblo, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sido creado por Dios. Y Él está apelando eso, Señor. Señor, tú eres el que nos ha creado. Tú eres el que has establecido nuestro pueblo. Tú sí eres fiel. Nosotros te fallamos un montón. E Isaías está orando, no simplemente diciéndole al Señor, sí, estamos en pecado y vamos a seguir así. No, Isaías está buscando al Señor. Isaías está reconociendo que el pueblo está en pecado y que él está arrepentido y está buscándolo a él. Está queriendo que el Señor cambie las cosas. En este capítulo 64 lamentablemente no vamos a ver a Dios restaurando las cosas. En el capítulo 65, en el 66, sí vamos a ver restauración y vamos a ver regocijo. En este capítulo más que todo estamos viendo arrepentimiento y clamor a Él. Isaías está clamando al Señor. Isaías le está diciendo, Señor, acuérdate que somos tu creación. Acuérdate que tú eres el único que puede solucionar las cosas, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a seguir sufriendo de la forma? Y es un principio que tenemos que tener todos. Reconocer nuestro pecado y clamar al Señor. Porque solamente el Señor es aquel del cual nos va a librar de nuestro pecado. Solo Él nos puede librar de nuestro pecado. Cuando Jesús está conversando con el joven rico, y el joven rico se va porque no puso al Señor por encima de sus riquezas y se va triste, Jesús se voltea y habla a la multitud y ¿qué le dice? De verdad les digo que es mucho más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos se asombran. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es imposible. Para Él sí es posible. Y es algo que tenemos que tener muy claro nosotros. ¿Por qué? Porque capaz vivimos una vida, reconociendo que el Señor es nuestro Salvador, que Él es el único que nos puede salvar y le hemos entregado nuestras vidas. Pero capaz no pensamos eso para las personas que están a nuestro alrededor. Vemos a las personas con las cuales estudiamos, trabajamos, y no las vemos como personas en las cuales solamente el Señor las puede salvar. Entonces, bueno, en su momento Él creerá,
o en su momento Él conocerá. Pero en verdad estamos orando por esas personas, en verdad estamos siendo conscientes de que la persona que está a nuestro costado solo puede ser salvada por el Señor. Es algo que tenemos que meditar, porque solamente el Señor lo puede hacer. Y si tú no estás viviendo una vida siendo guiada por el Señor, también, ¿cómo empieza todo? Clamando al Señor, como lo está haciendo Isaías. Clamando al Señor y diciéndole: Señor, sí, mi vida está siendo guiada no por tu voluntad, no por tus principios, sino por lo que el mundo me ha enseñado a mí. Porque es lo que todo el mundo que veo a mi alrededor que hace. Yo no vivo una aventura de fe, yo no vivo siendo guiado por ti. Yo vivo porque yo tengo mis planes, mis metas, etcétera, etcétera, y no por tu voluntad. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Clamar al Señor y decirle: Señor, sí, ayúdame a vivir una vida siendo guiada por ti, viviendo una aventura de fe, viviendo una vida que te reconoce a ti como el Señor, como el Salvador, en todas las áreas de mi vida. Y empezar así. Eso es lo que nos está mostrando Isaías: arrepentimiento genuino, clamor al Señor y arrepentimiento. Eso es lo que debemos de buscar, analizar nuestra vida y ver cómo estamos y hacer un cambio al respecto. ¿Ok? ¿Nos ponemos de pie para orar? Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el corazón de Isaías, porque es un corazón que busca tu rostro, que busca tu dirección, que realmente reconoce su pecado. Y, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, porque muchas veces te fallamos, muchas veces caemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre levantarnos después de la caída, Señor, y cada vez caernos menos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú derrames tu espíritu acá y que tú seas nuestro guía, que tú seas nuestra luz y que tu espíritu sea el que nos dirija en cada área de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a buscar tu voluntad y no la nuestra, Señor. Despójanos de nosotros mismos. Líbranos de la influencia del mundo, Señor, y ayúdanos a vivir para tu gloria, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Y, Padre, ayúdanos a pasar un tiempo de compañerismo en el tiempo de preguntas, Señor. Amén.